actividad 1 dice, ¿es lo mismo Estado que nación? Vamos a hablar de la definición de estos dos conceptos, ¿qué es un Estado y qué es una nación? Vamos a identificar cuáles son las diferencias entre ambos. Vamos al paso número 1 y vamos a leer esta infografía en donde nos dan las características de qué es el Estado y qué es una nación. Entonces voy a abrirlo y lo vamos a leer. Dice Estado y nación. Dice la primera parte, las naciones están integradas por personas que reconocen mutuamente como parte de una sociedad. Entonces, tenemos como primer característica de una nación son la población, ¿no? O las personas. Luego, el reconocimiento puede ser influido por la cultura, el idioma, la religión, costumbres, valores, la historia y su política. Eso es como parte de ese reconocimiento de una nación. ¿Qué es el Estado? El Estado dice que es el conjunto de instituciones que están relacionadas con el gobierno y lo mantienen en orden. Entonces, si son las instituciones, se refiere al gobierno, se refiere a todo lo que nos permite organizarnos como sociedad y como una sociedad, pero dentro de lo que marca la ley, y la ley es parte de esas instituciones que están en el Estado, que son parte del Estado. Dice, históricamente han existido y existen, ¿no?, estados multinacionales. ¿Qué es un estado multinacional? Es un estado que está compuesto por varias naciones. Un ejemplo, dice el Imperio Austrohúngaro o la Unión Soviética. Ustedes ya saben que la Unión Soviética estaba conformada por varias repúblicas. Cuando termina la Guerra Fría, ustedes se acuerdan que se desintegran. ¿Se acuerdan que hicimos hasta el mapa, Mauricio? Que se desintegró y se formaron 15 repúblicas diferentes, ¿no? Pero en un principio, durante toda la Guerra Fría, esas 15 repúblicas eran parte de la Unión Soviética. Era un estado multinacional. Inciso B dice las naciones sin estado. ¿Cuáles son esas naciones sin estado? Es cuando, por ejemplo, los judíos en Europa antes de 1948 o los kurdos en varios países del Medio Oriente. Judíos, acuérdense que judíos había en Polonia, había en Alemania, había en varias partes de Europa. Entonces, ese es un estado, es una nación, pero no tiene un estado propio. Después de 1948, ¿se acuerdan que la ONU les dio un pedacito ahí en el Medio Oriente, le quitó una parte a Palestina y ahí los estableció, y hoy están en conflicto hasta la fecha? La semana pasada estaban bombardeándose, no sé si lo vieron en las noticias. Ese es un ejemplo de una nación sin estado. Las naciones con cierta autonomía son aquellas que están dentro de un estado. Por ejemplo, las comunidades autónomas de España. Han ustedes oído hablar de los vascos, ¿no?, y que se quieren independizar. Es una población que está dentro de España y desde hace años lucha por su independencia. No la ha logrado ni creo que la logre en estos tiempos. Luego dice, durante el siglo XIX en Europa las naciones lucharon por reivindicar su pertenencia y gobierno en un territorio propio. Las guerras de independencia de España y de Grecia, así como la unificación alemana e italiana, son ejemplo de esto, ¿no?, de esta lucha para convertirse en una nación. Y, espérenme tantito. Y dice, la nacionalidad, distinta a la nación, posee un carácter jurídico que vincula a una persona con un estado. Ejemplo, un catalán con nacionalidad española o un mexicano con nacionalidad estadounidense. ¿Qué quiere decir? Que podemos adquirir varias nacionalidades, ¿no?, dependiendo a lo mejor nuestros ancestros, de dónde venían o dónde nacemos, pero somos hijos de padres mexicanos, pero pues nuestros papás tuvieron que viajar e irse a otro lugar, y nosotros podemos tener la doble nacionalidad, tanto mexicana como del lugar donde nacimos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre nación y estado? La nación la conforma la población, sus tradiciones, su idioma, sus costumbres, y se luchó por eso, ¿no?, por tener esa identidad. Y en un estado son las instituciones que hacen esa nación, ¿no?, como es un gobierno, obviamente entra la Constitución, ¿no? Todo eso hace que sea un estado, y una nación es lo que nos da ese sentido de pertenencia a ese lugar. Pasamos al interactivo. Yo lo voy a proyectar, no lo voy a contestar correctamente, precisamente para evitar que me copien, solamente lo voy a ir contestando, ¿sale? No me voy a dar un ejemplo. ¿Existen naciones que son gobernadas por distintos estados?
¿Solo existen estados con una sola nación? ¿Una persona puede tener nacionalidad distinta a su nación? ¿Ya terminaron su interactivo? Si fueron muy rápidos de ver, pudieron ver mis respuestas. Ya lo terminé. Ok. Pasamos al siguiente. Ni veía bien que respondía usted. Bien rápido. Ok, qué bueno. Bueno, dice que trabajemos en equipo y vamos a identificar en el video cómo se divide Bélgica política y culturalmente. Van a tomar notas de lo que vean en el recurso y van a analizar la noticia que viene aquí para identificar en qué consiste el conflicto entre los uiguris en China. ¿Ok? Los voy a poner en equipo para que trabajemos. El recurso, los dos recursos que vienen ahí, uno es de Bélgica y el otro es de China, y van a tomar notas, ¿no? O van a verlo y van a tomar notas de lo que ustedes alcanzan a percibir de cómo es esta división política entre naciones, ya sea por fronteras naturales, por cuestiones políticas, cómo se divide la población. Me lo van a platicar, no es necesario que tomen notas, pero véanlo en equipo, comenten, ¿no? Qué es lo que están viendo ahí, cómo es la situación de las fronteras y cómo afecta esto del Estado y la nación, ¿no? Están dentro de un Estado, están dentro de una nación, es un Estado multinacional, de lo que acabamos de ver, ¿ok? Entonces pueden ingresar a sus equipos. Belgium is bordered by France to its west, the Netherlands to its north, Germany to its east, and by Luxembourg to its southeast. Belgium has a short coastline along the North Sea and shares a maritime border with the United Kingdom. Bueno, nos pedía que visualizáramos los recursos en un video muy pequeñito acerca de una nación, ¿no? Está compartiendo ciertas características, ¿no? Ahorita me van a decir cuáles. El caso de China, ¿no? Que tiene también por ahí un problemita, un pequeño, ¿cómo puedo decir? Pues conflicto con cierto grupo cultural, ¿no? Entonces, a ver, Raciel, ¿qué nos puedes decir del primer video? ¿Qué naciones integran Bélgica? A ver, Luis, ¿te escucho?
Bélgica tiene fronteras con Francia al oeste, Holanda al norte, Alemania al este y Luxemburgo al sudeste. Ajá. Bélgica también tiene costa en el Mar del Norte y comparten un límite marítimo con el Reino Unido. Así es. Pero entonces, ¿qué naciones integran Bélgica? Esos son sus límites, pero ¿qué naciones hay ahí? ¿Se acuerdan que antes del mapa y que te daba estos datos que tú me dices perfectamente? ¿Qué naciones hay? Nos dice que hay dos grupos, que unos hablan cierto idioma y otros otro idioma. Que unos hablan francés y otros neerlandés. Ok, ¿y quiénes son? Un 60%, un 40% son balones. Ajá. Y el otro son de origen flamenco. Exactamente, muy bien, ¿sí? Esas son las naciones que conforman Bélgica o los grupos que conviven en Bélgica, ¿no? Con un idioma muy particular. Entonces, Bélgica es un Estado-nación. ¿Por qué decimos que Bélgica es un Estado-nación? Porque tiene instituciones, ¿no? Que la gobiernan, que la dirigen, que la hacen única. Pero es una nación, ¿por qué? Porque está integrada por tradiciones, culturas, algo que les da identidad. Y dentro de esa nación tenemos dos grupos, ¿no? Que son parte de ellos. Unos hablan francés y el otro irlandés, me decían. ¿No? Y balones, así se llaman, balones y flamencos, ¿no? Eso es parte de esa nación.